Advertencia: el siguiente relato contiene contenido perturbador y no es apto para personas sensibles. En el oscuro teatro de la historia, ciertos nombres se elevan como monstruos de la mente humana. Desde los horrores de los Andes hasta las calles de Estados Unidos, estos asesinos en serie han dejado una estela de terror y desesperación. Prepárate para un viaje a los abismos de la psique humana, donde hablaremos del top 6 de los peores asesinos seriales de la historia. El top no está organizado de mal a peor, puesto que ningún personaje en este top es más que una sabandija, animales sin ningún tipo de compasión hacia otras personas. Lo que los diferencia es simplemente la manera de llevar a cabo sus atrocidades. Sabiendo esto, empecemos. Número 6. Jeffrey Dahmer. En una fría noche de otoño en Milwaukee, Wisconsin, una sombría aura envolvía el vecindario donde residía Jeffrey Dahmer. La lluvia caía con fuerza, creando un telón de fondo oscuro y ominoso para los horrores que se estaban gestando dentro de su apartamento. Dentro de las paredes desgastadas de su morada, Jeffrey Dahmer llevaba a cabo sus macabros rituales. El sonido siniestro de cuchillos afilados cortando el aire resonaba en las habitaciones mientras desmembraba los cuerpos de sus víctimas. El olor a putrefacción y descomposición impregnaba cada rincón, una atmósfera que parecía emanar directamente del infierno. En una de las habitaciones, se podía ver una escena espeluznante. Jeffrey, con su mirada fría y despiadada, se inclinaba sobre el cuerpo sin vida de un hombre joven. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de satisfacción y locura, sus manos manchadas de sangre mientras realizaba actos inhumanos con el cadáver. Los restos de otras víctimas yacían esparcidos por el suelo, una macabra colección de trofeos de su depravada sed de poder y control. Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee, fue condenado por el asesinato de al menos 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991. Sus crímenes no solo incluyeron asesinatos, sino también actos de necrofilia, canibalismo y desmembramiento. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Sus víctimas eran atraídas a su apartamento con promesas de alcohol o dinero, solo para encontrarse atrapadas en una pesadilla de la que no podían escapar. Mientras la noche avanzaba, los gritos ahogados de las almas atrapadas en el dominio de Dahmer parecían resonar en las paredes, buscando una salida de ese infierno terrenal. Pero para aquellos que cruzaron el umbral de su apartamento, ya era demasiado tarde. Se habían adentrado en el reino de la oscuridad, donde Jeffrey Dahmer reinaba como un monstruo insaciable, consumido por sus perversiones y deseos enfermizos. Finalmente, cuando las autoridades descubrieron la verdad detrás de las paredes de aquel apartamento, el mundo quedó horrorizado ante la monstruosidad de los crímenes de Dahmer. Su legado de terror perdurará en la memoria colectiva como una advertencia sombría de los horrores que pueden acechar en lo más profundo de la psique humana. Número 5. Andrei Chikatilo. En las vastas llanuras de la Unión Soviética, un oscuro terror acechaba en las sombras. Entre los años 1978 y 1990, un depredador siniestro recorría los caminos rurales y las ciudades de Rostov, dejando un rastro de horror a su paso. Andrei Chikatilo, apodado el Carnicero de Rostov, era un hombre aparentemente común, pero ocultaba un monstruo dentro de sí. Su rostro sin expresión y su mirada fría ocultaban los oscuros deseos que lo consumían, deseos que lo llevaban a cometer los actos más atroces que la mente humana pueda concebir. Chikatilo era un asesino en serie despiadado, cuyo modus operandi implicaba la seducción y posterior asesinato de mujeres y niños. Se cree que su lista de víctimas supera las 50 personas, la mayoría mujeres y niños, aunque la cifra real podría ser aún mayor. Las calles de Rostov se convirtieron en su coto de caza, donde acechaba a sus víctimas con promesas de trabajo o ayuda. Una vez atrapadas en su red de engaños, las conducía a lugares apartados donde ejecutaba sus horribles actos. Sus métodos variaban, pero siempre implicaban violencia extrema y mutilación post-mortem. Las autoridades soviéticas estaban desconcertadas por la ola de crímenes que asolaba la región. Mientras tanto, Chikatilo se deleitaba en su macabro juego, evitando hábilmente la captura durante años. Sin embargo, su insaciable sed de sangre finalmente lo llevó a cometer errores que llevarían a su detención.
Cuando finalmente fue arrestado en 1990, se descubrió que Chikatilo no solo era un asesino en serie, sino también un depredador sexual. Sus crímenes atroces dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de Rostov y de toda la Unión Soviética. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de los horrores que pueden acechar en lo más profundo de la psique humana, y como una advertencia de la fragilidad de la seguridad en un mundo oscuro y peligroso. Número 4. Ted Bundy. En las décadas de 1970 y 1980, un depredador astuto y carismático recorría las carreteras de Estados Unidos, ocultando su verdadera naturaleza bajo un manto de encanto y apariencia inofensiva. Este hombre, Ted Bundy, fue el terror de muchas mujeres en todo el país. Bundy era un asesino en serie insidioso que se ganaba la confianza de sus víctimas con su apariencia atractiva y su encanto seductor. A menudo se hacía pasar por un hombre de negocios o un estudiante universitario para ganarse la simpatía de sus víctimas. Una vez que había ganado su confianza, las llevaba a su automóvil, donde su verdadero yo salía a la luz. Sus métodos eran variados y brutales. Usaba técnicas de estrangulamiento para silenciar a sus víctimas, a menudo abusando sexualmente de ellas antes y después de la muerte. Luego, se deshacía de los cuerpos, a veces dejándolos en áreas boscosas o enterrándolos en lugares remotos. A pesar de su apariencia normal y su inteligencia aguda, Bundy dejó un rastro de pistas que eventualmente llevarían a su captura. Sin embargo, su habilidad para evadir a las autoridades durante años lo convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Su juicio, transmitido en todo el país, fue un espectáculo que dejó al público horrorizado y fascinado por igual. Bundy se representó a sí mismo en el juicio, mostrando una habilidad manipuladora y un carisma peligroso que impresionaron a muchos. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. And the allegations. And the allegations. The rumors and the I don't know all of what you're speaking about, Lucky. It's too broad and I can't get into it in any detail. But I'm satisfied with my blanket statement that I'm innocent. No man is truly innocent. I mean, we all have transgressed in some way in our lives. And as I say, I've been impolite, and there are things I regret having done in my life. But nothing like the things I think that you're referring to. Finalmente, Bundy fue condenado por el asesinato de al menos 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Número 3. Harold Shipman. En las tranquilas calles de Hyde, un suburbio en las afueras de Manchester, el Dr. Harold Shipman era conocido como un médico respetado y querido por sus pacientes. Sin embargo, detrás de la fachada de profesionalismo y compasión, se escondía un oscuro secreto que estremeció a toda una nación. Harold Shipman, apodado el Doctor Muerte, era un médico de cabecera que utilizaba su posición de confianza para cometer los crímenes más atroces. Durante décadas, Shipman inyectó dosis letales de medicamentos, principalmente la droga opiácea llamada diamorfina, a sus pacientes, la mayoría de ellos personas mayores y vulnerables. Sus crímenes pasaron desapercibidos durante años debido a su posición de autoridad y a la falta de supervisión adecuada en su práctica médica. Pero a medida que el número de muertes sospechosas comenzó a aumentar, las autoridades finalmente comenzaron a investigar a Shipman. Lo que descubrieron fue una red de mentiras y engaños meticulosamente construida por Shipman para encubrir sus asesinatos. Manipulaba los registros médicos para hacer que las muertes parecieran naturales y creaba falsas condiciones médicas para justificar la administración de los medicamentos letales. Cuando finalmente fue arrestado en 1998, se descubrió que Shipman había sido responsable de la muerte de al menos 218 de sus pacientes, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. En 2000, Harold Shipman fue condenado por el asesinato de 15 de sus pacientes y sentenciado a cadena perpetua. 2 años más tarde, mientras cumplía su condena en prisión, fue encontrado muerto en su celda en lo que se determinó como un aparente suicidio. Número 2. Luis Garavito. En los campos y carreteras de Colombia, un hombre acechaba en las sombras, atrayendo a niños y adolescentes con engaños y promesas falsas. Luis Garavito, con su apariencia desaliñada y su sonrisa engañosa, se ganaba la confianza de sus jóvenes víctimas, solo para llevarlas a un destino fatal.
Usted tiene todas las características de un asesino en serie. Sí, sí, claro, eso es lo que dicen. Perdón, yo no soy científico, pues yo he leído todo Pero, eso. ¿y qué dice Garavito? No, yo no podría determinar si soy asesino en serie porque no soy científico. Dicen, yo no soy científico. ¿Y cómo le denomina matar a 200 niños? Bueno, es una conducta que me salió, vuelvo y repito, don John, yo no soy científico, no puedo yo acusarme yo mismo. Yo no puedo acusarme yo mismo. Yo acepto todo lo que han dicho, listo, seré eso, ya. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado. A lo largo de la década de 1990, Garavito recorrió el país, secuestrando, torturando y asesinando brutalmente a cientos de niños y adolescentes. Su modus operandi era cruel y meticuloso, atraía a los niños con ofertas de trabajo, dinero o comida, y luego los llevaba a lugares remotos donde cometía sus horrendos crímenes. Una vez en su poder, Garavito sometía a sus víctimas a torturas inimaginables antes de quitarles la vida. Sus métodos incluían abusos sexuales, mutilaciones y asesinatos violentos que dejaban a la comunidad estupefacta y aterrada. A pesar de su brutalidad, su rastro de muerte y destrucción finalmente lo alcanzó. En 1999, Garavito fue arrestado en un pueblo del centro de Colombia. Lo que las autoridades descubrieron fue un horror indescriptible. Garavito confesó haber asesinado a más de 138 niños y adolescentes, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. En 2000, Garavito fue condenado a 1853 años de prisión, la sentencia más larga en la historia judicial de Colombia. Sin embargo, debido a las leyes colombianas, su condena fue reducida a 22 años, la pena máxima permitida en el país. Número 1. Pedro Alonso López. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de América del Sur. Su historia es una pesadilla que aún persigue a quienes la conocen. En las vastas y escarpadas montañas de los Andes, un hombre despiadado y sin escrúpulos recorría los caminos, acechando a sus víctimas con una crueldad inimaginable. Pedro Alonso López, con su presencia inquietante y su mirada fría como el hielo, era el depredador más temido de la región. Durante la década de 1970, López cometió una serie de crímenes atroces en Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de muerte y desolación a su paso. Se estima que asesinó a más de 300 niñas, muchas de ellas de origen indígena y de familias pobres, a quienes atrapaba con sus artimañas y promesas falsas. Una vez en su poder, López sometía a sus víctimas a horrores inimaginables, abusándolas sexualmente y luego arrebatándoles la vida de la manera más cruel y despiadada. Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie más. Quizás para cometer el hecho, si tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que tomaba más. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento, tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. A pesar de la magnitud de sus crímenes, López logró evadir la captura durante años, moviéndose sigilosamente de un lugar a otro y cambiando constantemente su apariencia para eludir a las autoridades. En 1980, López fue capturado por la policía en Ecuador después de que intentara secuestrar a una niña de 12 años. Lo que las autoridades descubrieron fue un horror indescriptible. López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en toda la región, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. A pesar de sus confesiones, López fue condenado a solo 16 años de prisión en Ecuador debido a las leyes de ese país en ese momento. Sin embargo, poco después de su condena, fue deportado a Colombia, donde fue arrestado y declarado demente. La historia de Pedro Alonso López es un recordatorio escalofriante de los horrores que pueden acechar en los rincones más oscuros de la humanidad, así como una llamada de atención sobre la importancia de perseguir la justicia sin descanso y proteger a los más vulnerables de la sociedad. Si has llegado a este punto es porque te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita, próximamente estaré subiendo este tipo de contenido, hasta la próxima.